voy a comenzar. ¿Qué es, para además una organización como ALOP, el trabajo en red? Bueno, fundamentalmente es una oportunidad para aumentar nuestras capacidades de incidencia, partiendo de la base de que ALOP es una asociación de por sí con 50 socios en 19 países, pero somos conscientes de que nuestra capacidad de acción por nosotros solos, individualmente, es muy limitada. De allí entonces que para nosotros el trabajo en red en distintos temas que hacen a nuestra agenda de incidencia política es un instrumento clave, indispensable, para superar nuestras propias limitaciones, pero además de eso, en la medida en que las transformaciones que buscamos no pueden ser resultado de la acción de un solo actor. De allí entonces para nosotros el trabajo en red es una herramienta indispensable a los efectos de avanzar hacia los cambios en los cuales creemos o buscamos. ¿Qué diferencia el trabajo en red o qué lo hace distinto, por ejemplo, de lo que podría ser el escenario de las políticas públicas, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que podría ser la intervención de un actor gubernamental? ¿Qué diferencia y qué hace especial el trabajo en red en cuanto a su incidencia para que un ciudadano entienda que puede transformar su entorno a partir de su propia conciencia o su empoderamiento, por utilizar un término más claro y más conciso? Bueno, para nosotros es indispensable el apelar a distintas sensibilidades, distintas problemáticas, mostrar la conexión que existen entre ellas, las conexiones de sentido que existe, por ejemplo, entre una política respecto de derechos humanos y una política respecto de medio ambiente, una política pública respecto de educación y otra sobre trabajo. De allí que entonces el trabajo en red lo que nos permite justamente es establecer esos puentes de sentido, esas conexiones de sentido, de lógica, que para una visión, digamos, compleja de lo que es el desarrollo es indispensable y que ningún actor por sí solo puede hacer. Si tomamos en cuenta la naturaleza de ALOP, obviamente que nosotros no podemos trabajar todos los temas, no tenemos todas las competencias, y de allí entonces que la posibilidad del trabajo en red con otros actores, ya sean organizaciones de mujeres, organizaciones de trabajadores, de medio ambiente, de derechos humanos, nos facilita obviamente nos facilita y nos potencia la capacidad de trabajo en términos en cuanto a políticas públicas o en cuanto a la definición, implementación, monitoreo de las políticas públicas a nivel nacional y a nivel regional, porque hay evidentemente dimensiones de política pública que no se definen exclusivamente a nivel nacional, sino que crecientemente las dimensiones regionales son importantes. Para alguien que no conozca ALOP, ¿cómo se podría definir ALOP en tanto red? Bueno, partamos de esta base. ALOP no es propiamente una red. Si entendemos por red unas alianzas o vínculos entre actores que se combinan o se articulan para un trabajo determinado. ALOP de por sí es una asociación, con estatutos, con membresía, etcétera, con más de 30 años de existencia. A partir de esa naturaleza de ALOP como un actor propiamente, digamos, organizado y con trayectoria, se articula su trabajo en red con otros actores. Entonces, de por sí, la asociación como tal se articula con los actores y lo que buscamos es que nuestros asociados a nivel de los distintos países a su vez reproduzcan ese trabajo en red o ese trabajo de articulación con otros actores para trabajar en red, ya sea respecto de las agendas propias de la asociación como de las agendas propias en cada país de nuestras asociadas. Aprovechando el hecho de que muchas veces integrantes de distintas redes de nivel regional también operan a nivel nacional. Y entonces buscamos conectar ese nivel nacional con el nivel regional en distintos sentidos y por distintas vías. Y si a eso le agregas que nuestro trabajo crecientemente de articulación y en redes
trasciende lo regional para proyectarse a lo internacional y o global, evidentemente que allí para nosotros el trabajo en red adquiere otra, o sea, deviene un instrumento fundamental para nuestro trabajo de incidencia internacional. Te pongo un ejemplo. Cuando trabajamos sobre las relaciones con la Unión Europea, ALOP es un actor latinoamericano que sí tiene cierta trayectoria, cierta experiencia, cierto know-how, pero si no trabajamos junto con nuestros amigos europeos interesados en los mismos temas y con las mismas afinidades o lecturas políticas de los fenómenos, ¿qué podríamos hacer? Poco y nada. Pero tampoco, si no trabajáis desde el punto de vista de la descentralización, por llamarlo de alguna manera, y no trabajaseis a nivel local, tampoco tendría sentido. Tampoco tiene sentido porque ALOP sería simplemente una especie de sello internacional que se muestra en uno y otro escenario, pero ALOP existe en la medida en que sus asociadas participan en la vida de ALOP. Y la vida de sus asociadas es a nivel local y nacional. Entonces, ALOP lo que puede hacer es proyectar a nivel nacional determinadas ideas o determinadas propuestas, pero que solamente tienen sentido a su vez si se nutren en su elaboración con los aportes que surgen a nivel de las asociadas y de su experiencia a nivel de cada país. Ahora, ¿cómo crees tú que ha avanzado o en qué se diferencia el proceso de trabajo con redes sociales? ¿O cómo se diferencia el trabajo que podría existir desde el punto de vista del trabajo ciudadano, del trabajo con ciudadanos y con sociedad civil organizada? ¿Cómo se diferencia ese proceso de la América Latina de hoy a la América Latina de hace 30 o 40 años? Bueno, evidentemente que hace 20 o 30 años, en primer lugar, nuestras alianzas y nuestro trabajo, en todo caso, era para la resistencia. Y en todo caso, lo que allí había fundamentalmente era una solidaridad y una articulación de quienes creíamos en la democracia para combatir las dictaduras y todas sus nefastas consecuencias. Hoy el contexto es absolutamente otro y nuestras luchas ya no van contra las dictaduras, sino que van contra, como se decía hoy en un panel de la mañana, democratizar la democracia o profundizar los contenidos democráticos de los progresos sociales o cómo distribuir mejor la riqueza o nosotros preferimos no hablar de combatir la pobreza, sino de cómo distribuir la riqueza. Entonces, nuestra agenda de hoy, 20, 30 años después de las dictaduras, evidentemente que tienen otros contenidos, otros objetivos y otras formas de trabajar. Porque si bien hoy podemos reconocer que hay serios problemas en cuanto a la criminalización de la protesta social, hoy tenemos una capacidad y hay que reconocer, una libertad de conectarnos, de vincularnos, de hacer cosas juntos que obviamente no teníamos en el ambiente de represión que existía en la región hace 20 o 30 años atrás y que en algunos países hasta no hace mucho tiempo atrás continúa existiendo o ha continuado existiendo. ¿Cuál es la vigencia o cómo se han reactualizado conceptos como sociedad civil? Bueno, el concepto de sociedad civil es una especie de gran caja en la cual puede entrar mucha cosa y sobre la cual pueden haber las más distintas interpretaciones y uno puede alargar el concepto o reducirlo. Si se quiere, lo más básico, podríamos decir, sería todo aquello que no es mercado, que no busca el beneficio y lo que no es Estado, pero aún así sigue siendo muy vago. En lo que hace a una organización como ALOP, nosotros preferimos acotar aún más nuestra identidad. Somos parte de la sociedad civil. Dentro de la sociedad civil somos parte de un sector que son las organizaciones no gubernamentales, pero a su vez decimos que somos organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Es decir, que tienen como objetivo la promoción de cambios que permitan avanzar en un desarrollo equitativo, sostenible. Nuestras organizaciones no se ocupan del trabajo humanitario, con todo el respeto que nos merece. Pero nuestra propuesta es la de buscar cambios políticos que permitan una transformación de los esquemas, las estructuras y las dinámicas de desarrollo. ¿Por qué hay tanto recelo? No es recelo, ¿por qué las organizaciones que trabajan en temas de desarrollo, que trabajan para generar una incidencia ya sea política o para lograr concretar determinados objetivos,
son tan recelosas de las palabras engañosas como ONG, el mismo desarrollo? ¿Por qué sois tan cuidadosas en ese tema? ¿Por qué vais con pies de plomo en ese sentido? Según la expresión, seguramente las razones serán diferentes. Porque, por ejemplo, desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? Pueden haber muchas formas de definir el desarrollo. Para algunos, desarrollo es sinónimo de crecimiento. Para muchos otros, como una organización como ALOP, el crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Es condición sine qua non indispensable, pero no es desarrollo de por sí. Entonces tendríamos que entrar a calificar el crecimiento para que este sea propiamente entendible en términos de desarrollo. Lo mismo que uno puede decir, bueno, ¿desarrollo qué es? ¿Desarrollo es aumentar el Producto Bruto per cápita? ¿O desarrollo significa oportunidad de ejercicios de derechos? Entonces, pues bien, somos muy cuidadosos porque el concepto puede ser muy atractivo y puede ser muy seductor, pero a su vez puede ser muy engañoso. Entonces preferimos acotar las cosas y siempre, si se quiere, calificarlas o adjetivarlas cuando nos referimos a ellas. Otro tanto ocurre con las organizaciones no gubernamentales. Una organización no gubernamental puede ser la Fundación Bill y Melinda Gates, como también una organización no gubernamental puede ser un club deportivo. Es decir, todos nos podemos definir en el sentido de que no somos parte del mercado, no somos parte del Estado como organizaciones no gubernamentales. Pero entonces, pues bien, cuando nos definimos como organizaciones no gubernamentales, a su vez tenemos que entrar a calificarnos, a delimitarnos, a, en definitiva, precisar nuestra identidad en función de nuestros objetivos y formas de trabajo. ¿Quiénes son los predecesores de las actuales redes sociales? ¿Quiénes son los predecesores de las actuales redes sociales? Buena pregunta. Yo, por ejemplo, voy a referirme al caso de ALOP, porque allí creo que hay un ejemplo de un posible origen, que no necesariamente es el común, el habitual, el más generalizado. Concretamente, en los años 70, cuando la FAO comenzaba sus programas de seguridad alimentaria en la región latinoamericana, un grupo de organizaciones que participaban en esos programas se dieron cuenta o advirtieron que más allá del trabajo puntual que estaban haciendo en esa temática, existían preguntas o cuestionamientos o necesidades compartidas. Entonces, a partir de ese trabajo con otro actor, decidieron constituirse ellas como actor con sus propios fines. Entonces, allí tuve que como una coincidencia en un espacio, una dinámica X, generó la conciencia o la motivación de que se podían hacer otras cosas más allá de ese origen que a su vez estaba limitado en el tiempo, que estaba condicionado a los objetivos de un determinado programa, etc. Luego, evidentemente, que pueden haber muchos otros orígenes, desde las coincidencias políticas a la identificación de coincidencias en cuanto a temas o problemáticas que motivan una acción colectiva. Hoy por hoy, por ejemplo, todas las cuestiones de medio ambiente, de recursos naturales, industrias extractivas, etc., problemas emergentes o cuestiones emergentes del desarrollo latinoamericano han promovido, digamos, una eclosión de nuevas iniciativas, articulaciones y trabajo en redes que, bueno, responden a una coyuntura o a una agenda propia del momento actual del desarrollo latinoamericano. ¿Tú crees que realmente ha habido una incidencia que haya logrado llegar a alguna raíz, o sea, que haya logrado penetrar lo suficientemente profundo, o todavía queda trabajo por hacer? Queda muchísimo trabajo por hacer. Hay que ser muy honestos, creo que con nosotros mismos. Hemos logrado avances significativos en cuanto al reconocimiento de nuestro rol como actores. Pero una cosa es el reconocimiento del rol como actor y otra cosa es la real capacidad para la incidencia. En términos generales, hay casos donde el vínculo entre el trabajo de las organizaciones sociales articuladas con procesos políticos pueden haber dado como resultado, sí, efectos reales en términos de incidencia. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las experiencias, por ejemplo, de Bolivia o Ecuador, donde
los movimientos sociales articulados con las organizaciones no gubernamentales, pero vinculados con un proceso político, han logrado incidencia y han logrado algunos resultados que hay que destacar. Es decir, todo el tema de la naturaleza plurinacional del Estado boliviano, todo el tema de la cuestión de los derechos de la naturaleza en Ecuador, son expresiones muy claras de cómo la movilización social articulada con un proceso político puede lograr resultados de incidencia. Luego uno puede decir, bueno, sí, sin llegar a esos grados, también sí, ciertas acciones han logrado, sobre todo, detener acciones que van contra lo que estas organizaciones organizadas, articuladas y movilizadas entienden como algo, digamos, como un objetivo a perseguir. Por ejemplo, las movilizaciones contra la minería a cielo abierto en algunos países. Panamá recientemente tiene una iniciativa. En la propia Bolivia, la movilización social, en especial de los grupos, los movimientos indígenas, detienen, por lo menos transitoriamente, el proyecto de construcción de la famosa carretera que atravesaría una reserva natural. O, en el caso de Brasil, movilizaciones ciudadanas contra la construcción de hidroeléctricas, por lo menos obliga a los gobiernos y a las empresas a revisar planes, a buscar mecanismos que tal vez no impidan la concreción de la obra, pero que por lo menos palían un poco sus efectos más nocivos. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Y perdona aquí que